Vamos a charlar con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, todo Crónica Anunciada en Futurock te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, trabajando. Bueno, muchos temas para charlar. Carlos, quiero empezar tal vez por un tema que por lo menos yo vengo planteando con bastante insistencia en el último tiempo y tiene que ver con, bueno, año electoral, muchos empiezan a medir, qué conviene, qué no, qué nombre propio y demás, y yo vengo insistiendo en esto de, bueno, si no mejoran algunas cuestiones sustanciales de la gestión en general, por ejemplo, el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, no hay demasiada fórmula mágica que te pueda salvar. ¿Cómo estás viendo vos la situación actual en este sentido? No, con cierta preocupación, yo creo, lo hemos dicho muchas veces, que ha sido un periodo muy complejo para gobernar un país, una provincia, por el punto de partida, si querés, un tremendo proceso de ajuste y retroceso que se produjo durante el macrismo, durante el vidalismo, acá en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno lo analiza a nivel de trabajadores estatales, en promedio perdieron más de 20% de su salario durante esa época, con un pico que fue para el personal, para los numerarios de la policía de la provincia de Buenos Aires, que perdieron casi un 29% perdieron de salario. Y también en el sector privado una caída muy fuerte del salario real de los trabajadores durante el macrismo, y eso obviamente perjudicó muchísimo la proporción, redujo muchísimo la proporción que se llevan los trabajadores del Producto Bruto Interno. Cuando terminó su gobierno Cristina Fernández de Kirchner, esa proporción era aproximadamente de 52% para los trabajadores y 48% para el capital. Durante el gobierno de Macri esta proporción se dio vuelta y pasó a explicar aproximadamente un 60% para el capital y un 40% para los trabajadores y trabajadoras. Y dado ese contexto tan complejo de la herencia recibida, la pandemia, más las consecuencias económicas de la guerra en Europa, ha sido muy difícil poder revertir eso. Es una cuenta pendiente, porque además nuestra fuerza política fue uno de los ejes de la campaña presidencial, recuperar lo perdido durante el macrismo, y algunas cosas se recuperaron, se avanzó bien en el nivel de actividad después de la pandemia, en la producción, etcétera. Acá en la provincia de Buenos Aires llevamos 21 meses de crecimiento de la producción y de la mayoría de los sectores. La producción en promedio y la mayoría de los sectores vienen creciendo sostenidamente desde el final de la pandemia. Se han generado muchos puestos de trabajo y el desempleo, obviamente sigue habiendo desempleados, pero la proporción es menor, se redujo muchísimo respecto de los guarismos con los que terminó el gobierno de Macri y de Vidal, pero bueno, sí, está esa cuenta pendiente, que es mejorar la distribución del ingreso. Nosotros en su momento hicimos algunos planteos en ese sentido, sobre todo para recuperar los salarios del sector privado, porque hay una particularidad en el sector privado. Cuando vos analizás el aumento de la productividad del trabajo, el aumento de las ganancias y una caída del salario real, empieza a ser preocupante. Esto quiere decir que se está distribuyendo mal el ingreso. Por eso nosotros en su momento lo que proponíamos era, no derrama, lo que proponíamos era, derrama hacia arriba, al revés, derrama en contra de la ley de gravedad, digamos. La generación de riqueza en Argentina va de abajo, pierden los trabajadores, gana el capital en los últimos años, desde Macri para acá. Entonces nosotros proponíamos una suma fija, un aumento salarial de suma fija para los trabajadores privados, dado esa cuestión que aumentaron muchísimo las ganancias y que aumentó la productividad del trabajo y no se vio reflejada en el salario. Claro. ¿Ahora siguen insistiendo en eso? Bueno, fue una propuesta que se discutió a fines del año pasado. El gobierno nacional definió dar en su momento una medida positiva, que fue otorgar un bono, pero bueno, eso no ha mejorado la distribución del ingreso. Carly, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda.
Hay un operativo clamor por la vicepresidenta. Este sábado hay un plenario en Avellaneda donde justamente se va a plantear esta situación. Y vos fuiste uno de los primeros, creo, que dijo abiertamente: mi candidata es Cristina. ¿Cómo ves hoy ese escenario y cómo ves la posibilidad de que ella efectivamente pueda revisar su decisión y ser candidata? Mira, yo creo que Cristina va a ser candidata si nosotros somos capaces de crear las condiciones para que sea candidata. Creo que la primera condición que tenemos que crear es lo que venimos diciendo: romper la posibilidad de la proscripción, romper la proscripción en ciernes que tiene la vicepresidenta luego de una condena que fue llevada a cabo en un proceso absolutamente irregular, sin respeto del debido proceso, sin ninguna evidencia cierta para llegar a una condena de la magnitud que ha tenido, de 6 años de prisión, de inhabilitación permanente para ejercer los cargos públicos. Y eso tiene 2 caminos. Uno es el camino judicial, que seguramente empezará hoy, luego de que se conozcan las razones por las cuales los jueces han definido, las falsas razones por las cuales han definido esa condena. Seguramente vendrá desde el punto de vista jurídico una apelación, pero esto es una cuestión política, no es una cuestión jurídica. Cuando hay una condena que está basada en un proceso de largo aliento, de persecución política, de lawfare, etcétera, ya no es una cuestión de administración de justicia. Acá nadie se cree que esto es una cuestión de administración del servicio de justicia. Esto es una persecución política. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser política. Y la respuesta política es que aquellos jueces que se dedican a perseguir adversarios políticos entiendan que no lo pueden hacer más. Y la única forma de que lo entiendan es que el pueblo movilizado salga a las calles para hacérselo entender. Ahora, ¿qué opinión tenés respecto de una posible candidatura presidencial del máximo mandatario, de Alberto Fernández? Porque hay todo un debate, para mí legítimo, dentro del Frente de Todos, con una vertiente, más bien el kirchnerismo, diciendo no puede ir por la reelección Alberto Fernández, o mejor dicho, si Alberto Fernández pudiera ir por la reelección, estaría bastante claro que sería solo él el candidato, porque su gestión, bueno, es irrebatible y claramente tiene que ser el candidato. Ahora, el propio Cuervo Barroque dice: sería extraño que Alberto Fernández fuera por la reelección cuando mide 5 puntos. Y del otro lado dicen: no, él se ganó el derecho a ir por la reelección. Si gana, termina con la hegemonía del kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Cito una nota del Destape del domingo que va en ese mismo sentido, ¿no? Con un textual del presidente non-off. Y dicen, bueno, él tiene derecho y si no, lo están proscribiendo. ¿Cómo lo ves vos eso? Mira, yo antes de discutir todo eso, realmente te lo digo, antes de discutir todo eso, lo que prefiero es dedicarme a trabajar políticamente para crear las condiciones para que nuestra mejor dirigente, la conductora del Movimiento Nacional Justicialista, que es Cristina, pueda ser candidata, no por una cuestión de afecto personal, de admiración personal, porque cuando uno analiza políticamente varias cuestiones, me parece que no quedan dudas que es la mejor candidata que puede tener el peronismo a presidenta en la Argentina, y sobre todo bajo estas circunstancias. En primer lado, porque a nosotros, los peronistas, llamémoslos kirchneristas, o de nuestro factor político, es a quien ideológicamente mejor nos representa. En segundo lugar, si lo querés ver desde un punto de vista más especulativo electoral, todas las encuestas lo que marcan, yo en las últimas semanas, en los últimos meses he estado compilando todas las encuestas que andan dando vuelta, y Cristina mide 4, 5 o 6 veces más que cualquier otro candidato posible del Frente de Todos, incluyendo el presidente o cualquier otro de los que está sonando. Y también en un escenario tan complejo, en donde, bueno, ya casi que tenemos una guerra mundial o algo parecido. Todos los días tenemos novedades respecto del involucramiento o más directo o más indirecto de alguna potencia nuclear en este conflicto. Me parece que van a venir
tiempos bastante turbulentos, ya son turbulentos, y me parece que van a venir tiempos más turbulentos, y me parece que se necesita de un o una estadista gobernando este país que interprete perfectamente cuáles son los intereses nacionales en el medio de este conflicto. Y creo que la única estadista que tiene hoy la República Argentina es Cristina. Esos son mis argumentos. Ahora, en el caso de que no sea Cristina, bueno, después se discutirá. Es cierto lo que vos me decís. Si hubiésemos tenido una gestión excelente, no habría discusión respecto de quién tendría que ser el candidato, que sería el presidente, pero justamente como hay algunas cuestiones que no se han podido solucionar, que no hemos podido dar respuesta, nuestro frente político no ha podido dar respuesta, por eso justamente está en discusión quién sería el candidato si no es Cristina. Claro. Si no, no habría discusión. Ahora, Carly, ¿crees que hay tiempo todavía para ir definiendo eso? ¿Se puede estirar, se pueden estirar las definiciones? Pues se especula mucho también con los tiempos en esto, y mal que mal, bueno, ya estamos en marzo, ¿no? Sí. A ver, lo que yo digo es que cuanto antes lo definamos mejor, porque cuanto antes lo definamos podemos encarar una estrategia política y una táctica electoral, que es lo que se hace cuando hay un año electoral. Obviamente que si no lo hemos podido definir es porque justamente en nuestro frente político hay diferencias, en algunos casos más profundas, en otros casos diferencias de matices, pero sí, efectivamente, no lo tengo que explicar yo, se ve todos los días en los medios de comunicación las diferencias que hay dentro de nuestro frente político, como también en otros frentes políticos. En la oposición también hay diferencias, inclusive que se expresan de modo más sanguinario. Así que sí, yo lo que espero es que sepamos definir lo antes posible el tema de las candidaturas, justamente lo que te decía, para definir una estrategia política y una táctica electoral. Ahora, lo que digo es que cualquier estrategia política y cualquier táctica electoral tiene que estar vinculada a alineamientos de gobierno que sean muy claros, y en el caso nuestro, de nuestro factor político, del kirchnerismo, quien mejor expresa esos factores y esos lineamientos generales es además Cristina, o sea que todo conduce a Cristina. Y con respecto al sábado, no sé si vas a formar parte, pero ¿qué nos puedes contar un poco de qué expectativa hay de lo que vayan a debatir, y también de las presencias? Sí, estamos en un conjunto de compañeros, obviamente estamos trabajando en la reunión del sábado, vamos a participar. Es un plenario de la militancia, no es un plenario de dirigentes, no es una mesa de dirigentes. Va a ser un plenario de la militancia, donde seguramente estemos durante varias horas debatiendo estas cuestiones políticas, electorales, candidaturas, programáticas, etcétera, y luego habrá un cierre político con oradores que se están definiendo, pero un poco esa es la idea. Es un plenario de la militancia, no es una mesa de dirigentes. Claro. Carlos, y en esto imagino, vos hablás de las encuestas recién y de las mediciones que hacen, etcétera, que es una fija que Axel Kicillof va a ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Pues especulaba también con otro rol que pudiera llegar a ocupar si Cristina no fuera candidata. No, mira, de nuevo, sí, si querés, en materia de encuestas, lo mismo que dije respecto de Cristina, cuando uno analiza las encuestas que andan dando vuelta, también Axel es quien más mide de toda la provincia de Buenos Aires, no solo de nuestro frente político, mide inclusive varios puntos más que cualquier candidato posible de la oposición. Pero bueno, yo tampoco le creo mucho a las encuestas, porque cuando hay una diferencia muy amplia, como la que me refería recién de Cristina, que mide 4, 5, 6 veces más que cualquier candidato, me parece que es una tendencia indiscutible e irrebatible. Cuando estás 2 o 3 puntos más o menos, ya empieza un terreno de los grises, porque si, no sé, yo recuerdo cuando en la campaña anterior, cuando las encuestas hasta unos meses antes de las elecciones mostraban que Vidal le ganaba de taquito a Axel, y se terminó comiendo una paliza histórica en las elecciones. O sea que
que tampoco hay que creerle mucho. Pero sí, efectivamente, hoy cuando uno mira esas encuestas que andan dando vueltas, mal o bien, muestran eso, que Axel es el dirigente de nuestro frente y de la provincia que más mide, pero bueno, más allá de eso es algo que se definirá en nuestro frente político. Acá no hay ninguna aventura individual, no hay ningún capricho personal. El gobernador siempre lo dijo públicamente, que él va a hacer lo que defina nuestro frente político, obviamente en consulta con todos los factores, obviamente con Cristina, y lo que dije siempre yo, es lo más natural y lo más lógico, Claro. que un ejecutivo que hace un excelente gobierno, como considero yo que es el gobierno del gobernador Kicillof, y tiene la posibilidad de reelegir, es lo más lógico y lo más natural. Pero nuestro frente político tendrá que decidir eso. Yo creo que hay razones políticas por las cuales tenemos que asegurar un excelente resultado en la provincia de Buenos Aires, porque en los medios se ha tratado de instalar que el kirchnerismo está a la retranca y que eso en términos concretos es refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Eso han querido instalar los medios concentrados porteños. Nosotros lo que decimos es al revés, nosotros no estamos a la retranca, nosotros tenemos que efectivamente hacer un resultado muy bueno, un resultado histórico en la provincia de Buenos Aires, primero, y generar un caudal de votos lo suficientemente grande como para aportar a una elección nacional, sobre todo sabiendo que en varias de las provincias más populosas, más con mayor población de la Argentina, la posición del peronismo no es la mejor. Sí. Esto que se habla de las provincias del centro, la verdad que no estamos dulces en las provincias del centro, salvo en la provincia de Buenos Aires, ponele. Por lo tanto, si no hacemos una buena elección en la provincia de Buenos Aires, muy difícilmente podremos tener alguna chance de ganar una elección a nivel nacional, y por lo tanto tenemos que tener en la provincia de Buenos Aires el mejor candidato posible. Sí, porque además, obviamente, la boleta a presidente tracciona mucho en la provincia de Buenos Aires. Digo, es indudable que, así como Vidal perdió en 2019, Vidal tenía una imagen, por lo menos según las encuestas, superior a la de Macri. Daría la impresión que le tiró la boleta bastante abajo llevar a Macri adelante. Sí, igual eso sí, siempre se dice eso, que en realidad Vidal perdió las elecciones porque la lista de Macri... Yo no dije eso, Yo creo que... yo no creo eso, ¿Vos crees que medía tan mal Macri como Vidal? Yo creo exactamente lo contrario, y creo que se verificó luego de las PASO, que el que traccionó un poco más de votos ahí fue Macri, y la que siguió perdiendo votos fue Vidal. Pero Vidal no es que perdió votos porque Macri iba en la Nacional, Vidal perdió votos porque hizo la peor gestión de la historia. Dejó un desastre, un tendal en la provincia de Buenos Aires. No es que pobrecita Mariu, Macri la llevó a la derrota. No, Mariu hizo un desastre en la provincia de Buenos Aires. Por eso perdió las elecciones como las perdió. Y por eso se tuvo que ir de la provincia de Buenos Aires. Bien. Carly, como siempre, gracias por la comunicación. Un abrazo. A ustedes. Hasta luego. Hablamos con Carlos Bianco, jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, en Crónica Anunciada.